paso a la conferencia a cargo del Keynote Speaker, Dr. Carlos Pombo Bejarano, titulada Proceso editorial de Academia, Revista Latinoamericana de Administración, Maestría y Doctorado en Administración, Universidad de los Andes, y avance en un trabajo de investigación en curso. El doctor Carlos Pombo Bejarano es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Economía y doctorado en la Universidad de Illinois. Es profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, director del doctorado en la de Administración de esta misma universidad. Es director del Grupo de Investigaciones y Finanzas y Economía Financiera, categoría A, Colciencias. Editor en jefe de Academia, Revista Latinoamericana de Administración, ARLA. Esta revista iberoamericana más reputada y de mayor impacto académico en los campos de administración y finanzas. Es un honor contar con el representante de un medio de difusión académico de tal importancia y una oportunidad para que nuestros investigadores vislumbran en el escenario de publicación de sus trabajos académicos. Frente a lo anterior, damos la bienvenida al doctor Carlos Pombo. Gracias. Bueno, muchas gracias a John por la invitación a participar en este coloquio. Valga la pena decir que pues, todos ellos fueron mis estudiantes en algún momento en el doctorado, y entonces que el comentario va a decir los estudiantes son bastante mejor que los profesores, entonces ese es el riesgo que le pasa a uno cuando comparte con los estudiantes. Bueno, yo quiero hablar, digamos, como de tres cosas que al final del día pues están relacionadas con mi agenda de trabajo en este momento. El verdecito es el pointer, ¿cierto? Sí. El primer punto, pues quiero hablar rápidamente como una presentación, ya que, digamos, desde el mes de diciembre me encargaron de la dirección del programa del doctorado. Sin embargo, pues este programa a partir de este año pues tiene un cambio estructural un cambio estructural en su pensum, porque ya está, digamos, insertado dentro de una maestría científica. Entonces quiero hablar un poco de la maestría científica y el doctorado y el link la relación entre las dos cosas. Después, pues quiero hablarles de Academia, Revista Latinoamericana de Administración. Academia es una revista fundada en el año 92 y los primeros 10 años, si no me equivoco, estuvo administrada en la Universidad de Chile, y a partir del año 2000-2001 pues pasa, digamos, más formalmente o con más involucramiento en la Universidad de los Andes. Pero Academia no es una revista de la Universidad de los Andes, es una revista de CLADEA, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, de las cuales pues hay hoy en día más de 200 escuelas, y la participación de hecho de Colombia es muy alta, deben haber alrededor de 20-25 escuelas de administración, y esta escuela hace parte de CLADEA. Bueno, y finalmente, si el tiempo me da, pues me gustaría hablar ya en un tema un poco más académico de uno de los últimos papers que he venido trabajando sobre inversionistas institucionales y valoración corporativa, evidencia en América Latina. Muy bien, la Universidad de los Andes tiene hoy en día pues múltiples afiliaciones, pero digamos desde la perspectiva de la Facultad de Administración hemos sido líderes, pues o esta facultad ha sido líder dentro de la universidad y en el país pues de las acreditaciones internacionales pues más importantes, la ACSB de los Estados Unidos, EQUIS que son los europeos y AMBA pues realmente que es los británicos. Esto es, digamos, lo que nos da, digamos, una tranquilidad y una garantía en estabilidad de las políticas corporativas para pensar un poco más a largo plazo, porque hay que cumplir unos estándares de calidad y pues ya acreditados hay que seguir siendo acreditados. Como decimos, lo peor es desacreditarse. Bueno,
Bueno, uno de los retos de la facultad, y siempre los acreditadores nos lo recuerdan todas las visitas que hay de reacreditación, es que haya más internacionalización, sea una universidad mucho más internacional. La facultad, de hecho, pues tiene bastante movimiento, sobre todo en términos de profesores visitantes. Tenemos un gran flujo de profesores visitantes de todas partes del mundo, diría yo. Los profesores, digamos, que estamos detrás del doctorado y de la nueva maestría científica que se llama, o se denominó Maestría en Investigación en Administración, pues todos tenemos doctorado de diversas universidades alrededor del mundo. Un poco la pregunta es, ¿por qué la maestría o la maestría científica? La maestría científica, digamos, nace de varias necesidades, unas internas y otras externas, pero una realidad es que la producción científica, sobre todo en ciencias administrativas o en administración, hemos tenido como un rezago, digamos, comparativo con otras ciencias sociales que tienen, digamos, más tradición en investigación, como economía, psicología, para poner dos ejemplos. ¿Qué busca esta maestría? Es básicamente buscar profesionales que, digamos, potencien su lógica de gerencia, pero con un carácter mucho más técnico. Y eso es lo que hemos estado observando, que hay demanda pues en grandes organizaciones, no solo multinacionales que vienen a Colombia, sino las multilatinas, que son pues las de nosotros, que se vuelven multinacionales, que no necesariamente van a ser el gerente o el CEO, sino son esos individuos que están detrás de los equipos gerenciales y que realmente necesitan ser muy bien formados en poder digamos, diagnosticar problemas muy claros, encontrar posibles soluciones y estar en capacidad de producir, digamos, documentos técnicos que contesten preguntas concretas. Entonces, el profesional de esta maestría científica es una persona multidisciplinaria, pero, digamos, se busca que sea técnicamente muy bien formada, que responda a estas necesidades, y el campo de acción pues es total, desde el sector público como en el sector privado, y también en agencias multilaterales, etcétera. Y el mercado de la consultoría, por supuesto. Bueno, déjenme hablar un poco entonces del diseño del programa de la maestría científica, que absorbe la infraestructura que ya teníamos montado en el doctorado. Entonces, la primera pregunta que hace varios años nos hicimos es, bueno, ¿qué es lo que hace científico? ¿Cuáles son las bases científicas en administración? Que son comunes a cualquier, digamos, área tradicional, que sea finanzas, sea organizaciones, estrategia, mercadeo, etcétera, que comparten cada una de estas áreas en términos de sus metodologías de análisis y de pensamiento y de investigación. Entonces, la primera pata de la mesa es un componente, pues obviamente, de fundamentos y teoría de administración, ese componente, digamos, hace parte de el ciclo de los cursos básicos. En estos cursos básicos, que son los que están de la maestría, que son los que están aquí relacionados, son los que tienen que tomar todos los estudiantes. Entonces, en esa rama o esa gran primera pata de la mesa, pues lo van a conformar por ahora, digamos, dos grandes cursos, uno que son fundamentos de administración y grandes pensadores, y el otro es teoría de organizaciones. ¿Cuáles son la segunda pata? Una segunda pata a la mesa, o una segunda base a la mesa, es la parte de métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Entonces,
en el menú de cursos tenemos un primer curso de métodos cuantitativos de aplicaciones diversas de estadística, que no necesariamente los economistas pues lo hacemos, pero sí en investigación en la administración. Estos métodos cuantitativos pues son aplicaciones de estadística, una introducción, por decir algo, a econometría en mínimos cuadrados ordinarios, pero también ofrecemos un curso importante en métodos cualitativos que en ciertas áreas en administración es bien importante, por ejemplo en estudios organizacionales, donde todas las metodologías de entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas, context text análisis, análisis de texto, pues esto es muy importante. Estos cursos de métodos cuantitativos cualitativos se complementan con un curso de econometría intermedia, pues que digamos de esas herramientas desde el punto de vista de estimación y de predicción. Finalmente, bueno, hay otra base, entonces ya llevamos 2 bases de la mesa. La tercera base de la mesa está el componente económico. Y el componente económico entonces lo compone una secuencia de 2 cursos, un curso de fundamentos de microeconomía, pero una microeconomía más orientada hacia la organización industrial, es decir, entender un poco la microestructura de los mercados y la competencia estratégica, y esto complementado pues por un curso, digamos, más centrado en teoría de juegos como una forma de pensar desde el punto de vista estratégico. Finalmente, el otro gran componente en lo que ha hecho, digamos, más novedoso el fundamento científico en administración ha sido todas las aplicaciones de ciencias comportamentales, que esto viene mucho de la psicología, y en economía de los economistas experimentales. Entonces, ese componente de Behavioral Science está, digamos, en el corazón también del programa, y uno de los cursos básicos que se ofrece es Fundamentos de Ciencias del Comportamiento. Bueno, entonces digamos como que este es como el menú de los cursos básicos, que va a estar complementado. Este es un poco el pensum actual de la maestría para las personas que empiezan el próximo semestre. Va a estar complementado por un conjunto de electivas. Electivas que van a estar en diversas áreas, pero nosotros, digamos, no podemos ofrecer todo en todas las áreas, sino queremos concentrarnos como en tres grandes áreas, en las que van a pertenecer lo que llamamos electiva 1, electiva 2 y electiva 3. Estas 3 grandes concentraciones también responden a las concentraciones del doctorado, en el cual seguimos con las 2 que empezamos, que son estudios organizacionales y finanzas. Entonces aquí está como el menú de cada una de las materias de esta concentración, y una nueva pues que estamos realmente solidificando y que realmente nos da un poco de diferenciación con otras escuelas en América Latina, es la parte de Environmental Management o gerencia ambiental, que cada vez, digamos, es un tema más importante. Para un estudiante de maestría, el programa es bastante flexible porque los cursos básicos se pueden tomar, son anuales, pero se pueden tomar, puede empezar en el segundo semestre, puede empezar en el primer semestre, y son más o menos como, diríamos, autocontenidos. Y en las selectivas se puede tomar cualquiera de las selectivas que estén disponibles. Sin embargo, para un estudiante de doctorado o que quiera o tenga intención de seguir en el doctorado, si sus selectivas ya no son tan electivas. Digamos, una persona que se va por finanzas claramente tiene que ir organizando su pensum en las materias de finanzas clásicas, como finanzas corporativas, opciones y derivados, econometría de serie y tiempo. Hay materias que son transversales en cualquiera de las áreas, como estrategia, y aquí, digamos, esto ya es un curso que esto es más de difusión tecnológica, innovación y empresariado. Ya no se llaman mercados de conocimiento, originalmente era Knowledge Markets, que eso es más de facultades de economía. Bueno,
Esto está complementado también para el estudiante de la maestría, pero no del doctorado, pero sí de la maestría. Fuera de esas selectivas se ofrece toda la infraestructura de la escuela de verano. Los Andes, desde hace ya varios años, pues ha implementado esta figura de las escuelas de verano. Pues técnicamente pues no tenemos verano, pues el periodo intersemestral junio-julio, pero son cursos muy puntuales, en temas muy puntuales, con profesores internacionales de todas, digamos, de diversas universidades en Europa y en los Estados Unidos principalmente. Este es el curso de verano o la oferta de los cursos que tenemos para este intersemestral. Y por ejemplo en finanzas viene un profesor del INSEAD, que es el director ahorita de la parte de accounting, Daniel Benz, que fue profesor de Chicago, y va a dar este curso de Earnings Quality Analysis, o Jaime Sabal, que ha venido varias veces, que está en el ESAD en Barcelona, y en esta vez él sí ya va a cambiar de tema y va a hablar sobre decisiones de inversión en mercados inestables. Y así pues hay varios cursos en mercadeo, organizaciones, gestión, etc. Entonces digamos que yo creo que es un programa bastante atractivo, ofrece, digamos, una flexibilidad interesante y una experiencia pues de contacto también bastante internacional en sus cursos y en sus profesores, y sobre todo complementado pues por los profesores de la escuela de verano. Muchos de estos cursos pues son en inglés, o la mayoría. Ya para la persona que quiera seguir el doctorado, básicamente la innovación es esa, que ya estamos hablando de una maestría científica, que es el primer año y medio del doctorado, y luego pues la persona que quiera hacer el doctorado, pues bueno, tengo que cumplir como con los requisitos de la maestría y concentrarme básicamente en dos cosas. Uno, en hacer una propuesta de disertación. Dos, pasar los exámenes comprensivos. Y ahí es donde formalmente es que yo hablo de un candidato, o en Estados Unidos le dicen ABD, All But Dissertation, todo menos tesis, y la persona se concentra realmente en sus 2 años y medio siguientes en el desarrollo de la tesis. Y en esa tesis hay un semestre que nosotros, pues que el programa exige, que es una pasantía en el exterior. Digamos que hasta ahora nos ha ido bien en las pasantías en el exterior. Sergio, ¿dónde está Sergio? ¿Se fue? ¿Usted estuvo en dónde? En Inglaterra, ¿no? En Escocia. El tesista que está trabajando ahorita conmigo estuvo el semestre pasado en Colombia, en Nueva York. Jesús estuvo en Colombia también. Entonces digamos que nos ha ido bien pues por ese lado. Y pues ya una tesis, ya un doctorado es un contrato a mediano y largo plazo, y es también un poco de mucha disciplina, resistencia y paciencia y disciplina. Yo siempre digo a los aspirantes cuando van a hablar conmigo de por qué estudiar un doctorado, siempre les digo, mire, esto es 5% de talento y 95% de disciplina. Realmente hay que ser muy concentrado, muy juicioso en estudiar, y a pesar de las dificultades que pueden haber en el camino, pero eso es la formación de un doctorado. Bueno, entonces, eso es más o menos el esbozo, lo que yo le quería presentar como darles a conocer que tenemos esta nueva maestría científica, que yo creo que es bastante interesante. Muchos de los estudiantes aquí que puedan estar terminando su carrera, pues esto puede ser una opción bastante interesante. En relación con academia, Revista Latinoamericana de Administración, pero digamos que todo el mundo la conocemos como academia. ¿Cuántos de aquí estudiantes de administración habían oído hablar de la revista de academia? ¿Cero? Uy, entonces la difusión está grave. Bueno, espero que con esto ya quede la curiosidad y la miren un poco en el internet. Entonces, un contexto de academia. Academia entonces es la revista oficial de CLAEA, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración. La revista fue fundada hace 28 años, realmente estamos en este año en el volumen 28.
no es una revista joven, es una revista que ha perdurado en el tiempo y desde su inicio fue totalmente internacional, digamos, con el objetivo de ser un medio de comunicación, difusión y formar una red de académicos de América Latina que estuviesen trabajando en temas de investigación y en temas académicos en administración y en disciplinas similares. Yo soy el director, el chief editor, el editor general de Academia desde ya casi 2 años, desde el año 2013, pero yo heredé Academia con 2 grandes activos. Uno que ya estaba indexado en Thomson Easy, en revistas de Iberoamérica, es decir, contando España, Portugal, México hasta Argentina, en la categoría de Business and Management, o sea, de administración y negocios. En este momento, al 2013, ahorita les muestro la tabla, pero somos alrededor solo de 8 revistas, y porque indexarse es bien difícil. Y pues Academia en este momento, afortunadamente por el factor de impacto, estamos de número 1 en Iberoamérica. Entonces, eso fue, digamos, una buena herencia, haber recibido ya la revista formalmente indexada. Esto es un proceso endógeno. Hoy en día todos los profesores, digamos, en las escuelas líderes de administración en Latinoamérica, por lo menos lo que hemos visto es que cada vez hay, pues, digamos, no diría presión, sino, digamos, más trabajo académico. Entonces, ¿qué es lo que mira un investigador, un profesor? La calidad de la revista, y la calidad de la revista lo da la indexación. Entonces eso va tomando, digamos, la reputación, y Academia hoy en día recibe fácilmente 400 artículos al año y tenemos capacidad de publicación de solo 24. Entonces ahí es donde uno se da cuenta del filtro que uno tiene que aplicar como editor para que los trabajos que salgan sean los mejores y además se mejoren en el proceso de evaluación. Eso es la labor de un editor realmente. En relación con Clavea, ¿todos sí habían oído nombrar de Clavea? Bueno, Clavea cumple 50 años, tampoco son jóvenes, el consorcio ya tiene sus años, y hoy en día lo conforman más de 200 escuelas, pero de estas 200 o más de 200, alrededor de 40 hoy en día son escuelas que están en Estados Unidos, Europa, inclusive hay un par en Nueva Zelanda y en Australia. Entonces es bastante más internacional a lo que era hace unos años. El otro activo de la revista es que desde el año 2013 Clavea firmó un convenio con Emerald Publishers. Emerald es un publisher británico académico. Entonces esto sí es una gran ayuda, porque pues ya en el mercado de los journals y la difusión de las plataformas virtuales y todo esto es fundamental, y lo hace pues realmente mucho más internacional. Entonces los cambios más importantes de la revista, digamos, en los últimos años, o digamos de los 2 últimos años, es que Academia pues ya es formalmente, a pesar de ser el journal de Clavea, pero quien lo produce es Emerald. Esta casa editorial maneja más de 290 journals, casi todos en business, management, economía y algo en ciencias de salud, pero solo 62 de ellas, 62 de los 290 journals que maneja Emerald, son indexados en Easy, y afortunadamente pues Academia es uno de esos 62. Esta es la revista, ahora sí el nuevo formato ya de la carátula con Emerald, para los que no la conocen, pero la revista básicamente hoy día la difusión es por plataforma virtual. Si uno tiene la suscripción a Emerald, pues baja los artículos y está, digamos, desde el 2013 para acá. Lo electrónico antiguo, el repositorio de los últimos 10 años hasta el 2012, o sea, 2002-2012, está Open Access en la página de Clavea. Entonces, cualquier artículo antiguo en la página de Clavea se pueden bajar. Lo nuevo sí ya toca a través de Emerald, pero la buena noticia del convenio es que cualquier escuela que esté afiliada o tenga membresía a Clavea tiene acceso a la suscripción electrónica de Academia. Es decir, no hay
necesidad de comprar el paquete de Emerald con todos sus journals, sino pues el acceso ellos lo están proveyendo a las escuelas que lo están solicitando miembros de Clavea. Muy bien, un poco hablar del factor de impacto. En el año 2007 teníamos un factor de impacto de 0. Realmente estaba recién indexada, eso toma 2 a 5 años de comenzar a generar factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? Básicamente es un indicador basado en citaciones. Entonces, las citaciones es un indicador que si el factor de impacto es de 1, quiere decir que la probabilidad de que ese documento publicado tenga una citación en los próximos 2 años es eso. El factor de impacto, entonces, partimos de 0, pues obviamente, y lo interesante es que en los 2 últimos años lo pudimos multiplicar por, no, más 3 por, 30, casi 3, de punto 16 a punto 39, al último factor de impacto reportado por Thomson. Entonces la pregunta es, ¿esto es bajo o esto es alto? Pues depende del contexto, ¿sí? Depende del contexto. Si miramos las revistas de Iberoamérica, las revistas iberoamericanas en administración, academia, pues en este momento en el factor de impacto de los 2 últimos años es la número 1. Y bueno, está digamos, le sigue los cuadernos de economía y dirección empresarial. Esta es una revista española, la RAE, que es la brasilera, la de la Getúlio Vargas, y esta otra revista de Brasil. Pero no son más de 8 revistas. Digamos que en este contexto, pues Academia está bien, pues porque dentro de nuestro contexto de Iberoamérica pues, tiene el mayor factor de impacto. Dentro del contexto de las revistas colombianas en ciencias sociales, no son muchas las revistas colombianas en ciencias sociales indexadas en ICI. La más tradicional era la revista latinoamericana de psicología. Hoy en día pues ya superamos a la revista latinoamericana de psicología y somos la número 1 en Colombia en ciencias sociales. Sin embargo, vuelvo a hacer la pregunta, ¿esto es bajo o esto es alto? Pues yo diría, pues todavía nos falta mucho por andar en este camino de las revistas. El promedio, la mediana, del factor de impacto en revistas de administración ICI está en 1.16. Es decir, la mitad estaba arriba de 1.16 y la mitad está abajo de 1.16 y nosotros estamos en 0.39. Entonces eso quiere decir que para llegar a ese punto de tendencia central, pues nos falta muchísimo. Y cada vez, y esta curva de aprendizaje es cóncava, ¿no? O sea, me toca hacer más esfuerzo y el incremento cada vez va a ser un poquito menor. Pero bueno, ahí vamos. Emerald sí tiene dentro de sus 62 journals unos en logística muy bien rankeados, con factor de impacto de 2.53. Digamos, toda esa información está en la página de Emerald. Otro cambio importante en la revista en los últimos años es que ha expandido su cobertura a hacer una revista, digamos, más internacional, más de América Latina, más de Iberoamérica. Mirando en un histórico 2002-2012, la composición de los papers publicados, hoy en este momento la principal fuente de papers viene de España, de autores, de profesores en España, seguidos por Chile y Colombia. Digamos que el reto nos falta capturar más el mercado de México y el mercado argentino. Yo creo que en el momento en que capturemos y nos volvamos más atractivos para la Academia en México y en Argentina, digamos, ese factor de impacto sí va a ser mucho más alto. Pero digamos, una experiencia es que en estos dos, cuando yo recibí la revista, prácticamente no se recibió nada de Argentina ni nada de México. En el último año y medio fácilmente han llegado 10 envíos, 10 submissions de México y otro tanto de Argentina. Entonces ya
digamos, como digo, esto es endógeno y en la medida en que la reputación vaya creciendo, pues se va volviendo mucho más atractivo para los profesores y los investigadores, pues poder publicar en la revista. En el 2013, ya digamos, la consolidación de España como principal fuente de autores, pues ya es claro, entonces ya se corre un poco el riesgo es que la revista no se vuelva española, ¿sí? Sino realmente siga conservando su foco regional en América Latina, pero ya el foco no es América Latina, sino es Iberoamérica. Desde el punto de vista de producción y gerencia de la revista, el cambio a hacer un Journal Emerald, pues cambió digamos, la forma del día a día de la revista. Hoy en día somos un equipo de un editor en jefe, que soy yo, y en este momento hay 7 editores asociados que manejan grandes temas, y entonces nos distribuimos el trabajo, hay más delegación y por lo tanto pues mejor monitoreo en los papers que pasan a evaluación. Lo otro es que la plataforma o el software que está detrás de la administración de los envíos es Scholar One. Scholar One es una plataforma en la cual registra absolutamente todas las comunicaciones, toda la historia de cada envío. Además, envía recordatorios automáticos a los evaluadores, a los editores, lo regaña a uno si va atrasado, le pone la nota en rojo, es bastante intenso Scholar One. Y esto es lo que uno ve como editor. Estos son los papers que están, digamos, para que el asistente editorial lo revise, mire primero si cumple con las guías, con las instrucciones de envío, que ahí están en la página. Tienen que ser documentos máximo de 8.500 palabras, el formato de las referencias, etcétera. Y aquí comienza pues la evaluación. La revista tiene una atractivo adicional, es que recibe envíos técnicamente en inglés, español y portugués. Pero digamos que la revista ya hace rato y se está volviendo pues una revista en inglés, porque digamos es mucho más fácil conseguir más evaluadores si el documento está en inglés, y la edición final que se hace en Inglaterra pues queda más fácil si el documento está en inglés que en español. Pero lo que estamos haciendo es que un documento que inclusive enviado en español, hoy en día digamos que la mitad llega en inglés y la mitad llega en español y muy marginalmente en portugués. Se les dice, bueno, su paper si ya está aceptado, por favor mándeme la última versión en inglés, porque por costos y por facilidades de edición y corrección de estilo finales, pues mándelo en inglés y ya está. Pero si el documento queda finalmente todo procesado en español, Emerald lo traduce, y en principio en la página de Emerald quedarían las dos versiones disponibles si el documento finalmente, la última versión, llegó en español. Pero claro, entra uno con el problema de la traducción, el costo de las traducciones y estas cuestiones que es difícil. Es oneroso, mejor dicho. Bueno, como mencionaba, los números antiguos están libres en la página de Cladoa, y finalmente pues la nueva plataforma que maneja Emerald se llama Aptilon Literatum, que está funcionando desde el 2014. Bueno, quiero hablar un poco de la política editorial, porque digamos esto es bien importante, de qué espera un autor de un editor, de cómo maneje su trabajo. Una de las consecuencias claramente de la indexación de la revista, inmediatamente hubo un cambio estructural en el número de envíos. Como decía, Academia, digamos, antes de ser Easy, recibía 40, 50 artículos al año.
Hoy en día estamos recibiendo más de 300. Entonces la pregunta es cómo maneja 300 artículos. Con una capacidad de producción, antes se sacaban 2 números al año, después se pasó a 3 números al año, y a partir de este año, el 2015, estamos en 4 números al año. Una, digamos, realidad en el mundo de las revistas académicas, no solo en ciencias sociales o en economía o en administración, sino en física, química, en todas las ciencias naturales también, es que más o menos el 50% de los artículos que se envían a las revistas son rechazadas por los editores, es decir, no se envían a evaluadores pares. Esto es lo que se llama el rechazo de escritorio, que es la traducción de desk rejection, es el término técnico, en el cual es un primer filtro importante para, digamos, sobre la calidad de los documentos. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, usted como editor no maneja todos los temas, entonces ¿cuáles son los criterios del rechazo editorial? Entonces tienen que ser criterios transversales y que apliquen a cualquier paper independientemente del tema de investigación. Hay unas condiciones mínimas de calidad que los revistas van ajustando con el tiempo y se aplican estos criterios. Bueno, ¿por qué un paper es sujeto a rechazo editorial? Esta cita de Pramodita Sharma, quien es la editora del Family Business Review, lo dice. Básicamente, lo dice de forma muy inteligente. Básicamente, un paper se rechaza cuando la motivación no es clara, la contribución no es clara, no se ajusta realmente o estrictamente a los objetivos y alcances de la revista. A mí me pueden mandar un paper en finanzas cuantitativas muy bueno, pero es que este journal no es de finanzas, este journal es un journal de administración en general. Entonces todo el mundo tiene que pensar en a qué audiencia llega pues llegan estos documentos. Y más importante es que muchos autores, muchos investigadores, muchos profesores cometen el error de mandar trabajos que les falta madurez y le falta más desarrollo, le falta más trabajo. Es como cuando tengo unos primeros resultados, los escribo y los mando. Eso claramente uno ya sabe cuando un trabajo pues ha sido realmente sujeto, presentado en conferencias, repensado. La primera versión es la primera versión y la experiencia aquí es que uno tiene que mínimo mirar 2 a 3 versiones posteriores a la primera versión antes de enviarlo pues a un journal como academia. Y entonces, bueno, en relación con las estadísticas a 2014, ¿cuál es la tasa de rechazo editorial o desk rejection en este momento de la revista? Estamos alrededor del 70%, es decir, que de 10 papers que están llegando, realmente 3 papers se están enviando a evaluación. Entonces, es un rechazo alto. Entre más alta sea el desk rejection, más trabajo para los editores, porque nosotros tenemos que escribir casos, o sea, hay digamos formatos de cartas y todo, pero uno hay que leerse cada paper y hay que decir por qué, ¿no? Entonces es bastante alto. En el número anterior publiqué una nota editorial sobre lo que estoy hablando aquí, sobre la política del rechazo editorial de la revista, el desk rejection. ¿Cuáles son nuestros criterios para que un documento no siga en el proceso de evaluación? El primer punto, cuando uno escribe un paper y no una tesis, pero digamos un formato de ensayo, uno tiene que decirle al lector claramente cuáles son sus preguntas de investigación. Entonces, si mi pregunta de investigación es cuál es el efecto de la diversidad de las juntas directivas sobre el desempeño de las mismas, esa es una pregunta de investigación válida. Y sobre eso gira, digamos, toda la estrategia de investigación. Pero si yo no le digo al lector y al editor y a los evaluadores cuál es realmente mi pregunta de investigación, es muy difícil que pase el desk rejection. El otro punto
es la relación y el alcance de las revistas. Academia es una revista, digamos, general en management, que lo hace mucho más difícil, porque, digamos, una revista especializada en finanzas, para mí es mucho más fácil manejarla. Uno maneja mucho más el lenguaje, etcétera. O si fuese una revista especializada en recursos humanos o en estudios organizacionales. Pero, digamos, Academia sigue siendo con un carácter pluralista en la temática. Básicamente reciben casi todos los temas en management, pero nos llegan, digamos, muchos papers de psicología aplicada muy para psicólogos o de economía muy para economistas, y pues claramente esos papers pues no cumplen con el objetivo de la revista. Entonces, el paper puede ser muy bueno, pero digamos la revista no es el medio adecuado. Entonces uno lo que dice al autor es, mire, por esta razón A, B, C, su paper no cumple con el alcance, con el objetivo de la revista, por favor considere otra revista, y de pronto le puedo sugerir estos nombres. La revista también, digamos, tiene un enfoque en su alcance, exige, es nuestro interés, de que sean estudios que tengan un contexto, o al menos una comparación en contexto con Iberoamérica. Si a mí me llega o nos llega un paper de Rusia, muy bueno, el mercado de capitales, pero si no hay por lo menos un contexto de ese estudio de Rusia con Iberoamérica, pues no nos interesa. Nos interesa son estudios que tengan algo de comparación, que tengan datos, que tengan un contexto claro con Latinoamérica, España y Portugal. Pero eso no quiere decir que un estudio con datos franceses no aplique. Sí aplica mientras me dé contexto. Bueno, la otra fuente de rechazo pues son digamos, cómo los autores presentan su información. Y para un editor y para un evaluador de un journal sí tiene que ser muy claro, ser muy transparente, muy claro los datos, si son papers empíricos. A veces se dice, no, hice una encuesta y estos son los resultados, pero bueno, muéstrame en un anexo cómo fue el protocolo de la encuesta, qué criterios fueron el diseño de la encuesta, el muestreo, cómo lo aplicó, es representativa su muestra, si son datos de firmas, cuál fue su plataforma, muéstrame los estadísticos, etcétera. Entonces, digamos que, resumiendo, los criterios son pregunta de investigación, estar alineado con el alcance y el objetivo de la revista, y enviar, digamos, documentos muy claros en sus metodologías y fuentes de información, y muy claros en su madurez de ensayo, no que sea el primer documento rápidamente, los primeros resultados, sino realmente ya un documento bastante más digerido, más estudiado. Para eso son las conferencias, para eso son los seminarios, es para eso. ¿Cuál es la ventaja desde el punto de vista de un autor que recibe un rechazo editorial? Primero, estos rechazos, pues más o menos, eso según las revistas, pueden ser rápidos, y otros no tan rápidos, pero claramente se maneja un horizonte mucho menor de los 6 meses o a veces 8 meses que toma para un autor esperar los primeros resultados de una evaluación de pares. Entonces, el rechazo editorial es que en el corto plazo el autor recibe de una forma objetiva de un tercero, porque el paper está inmaduro, por poner un ejemplo, sin llegar a discutir el contenido específico del paper. Eso hace repensar a los autores y los beneficia en decir, voy a tomar estos comentarios para seguir trabajando en la elaboración de mi documento. En la página, ustedes en Google ponen acá Revista Latinoamericana de Administración, los lleva a esta página y ahí pueden mirar la tabla de contenidos. El otro tema de política editorial que quería mencionar es sobre los números especiales, en el cual pues, es una estrategia que las revistas utilizan también para incrementar el factor de impacto. Los números especiales realmente tienen que ser especiales, y si son importantes se vuelven un punto de referencia
para artículos que le sirvan. No es coger aleatoriamente 5 papers que tengan datos de América Latina, uno de Colombia, otro de Venezuela, otro de Perú, y armarlo y decir que eso es un número especial digamos, en finanzas. No, tiene que haber un tópico bien definido, los papers tienen que tener más o menos algo en común en sus aproximaciones de investigación y en sus resultados. Nosotros tenemos en este momento, desde una estrategia de armar buenos números especiales, es poderlos vincular con buenas conferencias. En este momento hay 2 números especiales que estamos andando. Cuando uno arma un número especial, yo no soy el editor. Uno invita a una persona, un guest editor, un editor invitado, que sea reconocido, que tenga nombre en su disciplina, y que pueda atraer pues, a que los autores que están trabajando en el tema pues envíen, hagan el envío. Bueno, este es el primer número que estamos andando sobre empresas familiares en Iberoamérica. Este número especial va a estar asociado a la conferencia del FERC, el Family Enterprise Research Conference, que este año es en Vermont. Es una de las buenas conferencias en Estados Unidos, pero digamos el año pasado fue en Chile, o el antepasado fue en Chile. Sale de Estados Unidos cada 2 años. En el tema de empresas familiares, el editor invitado aquí es Alberto Jimeno. Él es profesor en Family Firms en el ESADE en Barcelona, y es una persona pues bien conocida en el área. El otro que digamos yo estoy entusiasmado porque he aprendido mucho de este tema es sobre gerencia en organizaciones de arte y cultura, y esto va a estar asociado a una superconferencia que es la European Academy of Management Euroram 2015, que es en Polonia este año. Aquí el editor invitado es un italiano, Alessandro Ina, que es de la Universidad de Roma, y como el otro editor asociado está François Corbert, del HEC de Montreal. Es una de las personas más importantes, autores más importantes en este tema de gestión cultural. Entonces, bueno, si estos números especiales salen bien, se vuelven un punto de referencia para cualquier persona, digamos, en los próximos 3 a 5 años, de escribir en estos temas cuando está haciendo investigación en Iberoamérica. Y entonces ahí es donde se sube el factor de impacto. Bueno, entonces, como comentarios finales, pues, el mundo de las revistas es difícil, la gerencia de las revistas es difícil, pero digamos que la clave es también para trabajar con una casa editorial internacional. Eso sí le ayuda a uno a la difusión y a la difusión realmente. Hay varias preguntas en el tintero ahí, pues si la revista realmente la movemos 100% inglés o no. Realmente pues digo que lo digo el mercado, pero el mercado nos está diciendo que si a uno lo quieren que lo lean hay que escribir en inglés, pero la revista sí ofrece un atractivo de que si su paper es en español y es aceptado finalmente en español, pues se puede traducir al inglés, y técnicamente todos los papers saben que sean aceptados en español van a tener su versión en inglés. Yo diría que los principales activos de la revista es primero independencia. No pertenecemos realmente a ninguna universidad y esto es internacional, y la idea es seguir fortaleciendo esa independencia. La segunda es en la red de evaluadores. Lo más difícil de manejar de una revista es conseguir buenos evaluadores y que le hagan a uno la tarea. Una de las fuentes de evaluadores naturales son los mismos autores que han publicado en la revista. Entonces yo cuando les mando la carta final de aceptación, les digo muy puntualmente: yo sí espero que usted me evalúe papers en el futuro. Y me toca regañar a veces, porque pues es una cuestión de justicia. Si hay otras personas que han gastado tiempo valioso evaluando su paper, usted también, por favor, piense también no solo como autor, sino piense como editor y como evaluadores. Y generalmente esto está como en la conciencia cultural de todos. Si uno es académico, tiene que hacer estas cosas.
bueno, y una gran diversidad regional de autores. Realmente yo diría que es de lejos la revista con más diversidad regional y debemos pues ir fortaleciendo esta línea. Bueno, eso era lo que tenía que hablar de la revista y la maestría científica del doctorado. Quería solo mencionar cuánto tiempo me queda, 15 minutos. Hasta a partir de ahora me quedan 5 minutos. Hablarles un poco de este estudio, es uno de mis últimos papers sobre inversionistas institucionales y algunos resultados de América Latina. Y básicamente, digamos que la pregunta de investigación es si la presencia de inversionistas institucionales en las corporaciones en América Latina pues realmente ha tenido algún impacto o no, porque lo que se ha visto internacionalmente es que los cambios en propiedad y control de las empresas que formalmente hace unos años alrededor del mundo, estoy hablando, tenían una gran inferencia familiares, han pasado a tener inversionistas no familiares y en especial inversionistas institucionales. Obviamente aquí estamos hablando en el mundo de emisores de valores, empresas que están listadas en bolsa. En el contexto de América Latina, los inversionistas institucionales pues han ganado, digamos, gran importancia en su participación en el volumen de recursos que ellos están manejando. De hecho, dentro de la industria de los hedge funds en Brasil hoy en día es un gran jugador a nivel internacional. Pero el otro punto que hay que tener en cuenta es que no todos los inversionistas institucionales piensan lo mismo, entonces hay que dividir sobre qué tipo de inversionista institucional estoy hablando, y bueno, y eso trata el estudio. Es un estudio que dentro del tema de finanzas corporativas y de gobierno corporativo lo que está dentro del área de activismo del inversionista, investor activism, digamos que para América Latina es un tema que ha venido ganando relevancia, pero realmente hay pocos estudios y pues este paper lo que busca es proveer, digamos, como una nueva y más reciente evidencia empírica en el tema. También pues dentro de un contexto que los controles macroeconómicos o las características macroeconómicas de países de América Latina pues difieren de la que los estudios clásicos en el tema han sido, que básicamente se concentran en el caso de los Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros países de la Unión Europea. Entonces, digamos que trabajamos y desarrollamos en el paper pues todos los argumentos, no voy a ir en profundidad en esto, sobre, digamos, los efectos del inversionista institucional como block holder. Aquí estamos hablando el block holder estamos hablando del mundo de los grandes accionistas. Todos sabemos que la concentración de propiedad es muy alta en América Latina, pero cuando existen grandes accionistas, digamos, que el control esté representado en los 4 primeros, no necesariamente esos 4 primeros se ponen de acuerdo. De hecho, hay mucha divergencia y el segundo puede tener algo de control sobre el primero, y si eso es efectivo, eso va a beneficiar al final del día al minorista, al pequeño accionista, que es pues lo que al final del día nos preocupa a todos en el tema de gobierno corporativo, porque es la estabilidad de las reglas de juego en el desarrollo del mercado de capitales. Bueno, entonces digamos, básicamente tenemos como 3 hipótesis, desarrollamos, una es si la presencia es positiva o no, si los inversionistas institucionales que se clasifiquen como independientes tienen un mayor efecto a los que no, a los que llaman los inversionistas grises, es decir, el independiente se considera un block holder más proactivo en monitoreo a las gerencias. En cambio el gray es un inversionista más pasivo, que si el negocio no resulta sencillamente liquida las inversiones, pero no tiene, digamos, ningún efecto sobre la estructura de gobierno de las empresas.
Y un tercer punto, que yo creo que aquí hay alguna contribución en la literatura, pensamos el paper en términos de coaliciones deme 5 minutos, en términos de coaliciones entre grandes jugadores. Pero si esta coalición se hace entre institucionales, puede tener un gran efecto, porque el institucional, dentro de la estructura de propiedad y control de las empresas de América Latina, de nuestra muestra, pues realmente no es el primer gran accionista. Puede ser el segundo, el tercero o el cuarto, pero son muy pocos los casos que es el primer gran accionista. Bueno, muy bien. Bueno, aquí algo de la literatura. Lo importante, vamos desde los estudios de Ferreira Matos, que esto es del Journal of Financial Economics. Tiene un paper muy importante, pues, en distinguir este tipo de inversionistas institucionales entre independientes y grises. Y por qué unos son grises y otros son independientes. Los grises en nuestro contexto son los fondos de pensiones, los bancos y compañías de seguros, y los independientes son más fondos de capital privado y firmas de inversión. Rápidamente sobre los datos, trabajamos con una muestra de 562 empresas, grandes corporaciones de América Latina del sector real. En un periodo, bueno, el número que tuvimos en el periodo fue del 2003 a 2011, pero la base de datos está desde el año 97 hasta el 2011. ¿Qué tan representativo es la muestra? Aquí hay un error, es básicamente que el dato de activos sobre Producto Interno Bruto de las empresas que están en la muestra, cuánto es la representación en términos del Producto Interno Bruto, o la valoración de mercado de estas empresas, cuánto es del Producto Interno Bruto. Claramente Chile, generalmente en estos indicadores, ya es un país que tiene los indicadores de país de OECD, y estos son los indicadores que se manejan, cercano o inclusive mayores a 1. En relación con las variables de estudio, pues nuestra variable independiente fue la QTOIN, que es, digamos, la variable clásica ahora, las variables clásicas para medir desempeño de mercado y valoración corporativa. Y las variables de control que nos interesaban son variables de propiedad relacionadas con inversionistas institucionales, la interacción entre el inversionista institucional y la participación del primer gran accionista, que generalmente no es institucional, y la formación de una coalición entre inversionistas institucionales, que es el Shapley Value, el valor de Shapley, que es digamos, el indicador para calcular probabilidades de coalición. En términos de teoría de juegos, ustedes han oído hablar del equilibrio de Nash, ¿correcto? Esto en términos de juegos no cooperativos. En términos de juegos cooperativos, como estamos hablando de coaliciones, estamos hablando del valor de Shapley. De hecho, a Shapley le dieron el premio Nobel hace unos años. Y el ejercicio, pues, está controlado, pues, por indicadores de características financieras propias de la firma y variables macroeconómicas, pues, que van a afectar también. Uno muy importante que yo no he entendido por qué muchos estudios no han incluido, pero a nosotros nos da súper robusto, es el papel del riesgo país capturado por el EMBI, el Emerging Market Bond Index. Es consistente. La relación riesgo-retorno acá y riesgo-valoración es inversa, es muy robusta, es un resultado muy interesante. La ecuación de regresión básicamente es una ecuación clásica. Aquí no se está haciendo la gran econometría, pero estamos controlando la Q por las variables de inversionistas institucionales, controlado por las variables de la firma, variables macro y bueno, la composición de los residuos, que por la especificación, pues estamos hablando, en este caso, pues todas las pruebas nos dan a favor de efectos fijos. Unos resultados rápidos sobre las primeras hipótesis sobre si la presencia de inversionistas institucionales es positiva o no. Nuestros primeros resultados nos da que la simple presencia de un institucional como un gran accionista entre los primeros 3 tiene una prima o implica una prima de valoración alrededor del 8%, es decir, que si la firma está valorada en $100 millones, pues el simple hecho que tiene institucionales tiene una probabilidad de haber $108 millones.
ese es en relación con el resultado de la presencia. El resultado en relación con las coaliciones y la propiedad de los inversionistas institucionales, lo que decimos es que esa presencia se vuelve más efectiva en términos de valoración en la medida en que el primer gran accionista tenga mayor control, es decir, tenga mayor propiedad. Es decir, que mi control sobre ese primer gran accionista y ese primer gran accionista, como tiene más propiedad, pues ese control va a ser mucho más relevante, más efectivo. En relación con el valor de Shapley, aquí hay esto sigue con un set de controles y de interacciones, pero sí encontramos la relación de que el efecto marginal total del valor de Shapley es negativo, es decir, a mayor probabilidad haya de coalición entre inversionistas, entre grandes accionistas, puede haber una mayor probabilidad de desviación de recursos y de tunneling, y esto es un tema central en el gobierno corporativo. Sin embargo, si yo ya lo miro en términos del institutional Shapley, es decir, ese mismo valor, pero solo entre los institucionales, ya esa prima me representa el 20% de prima de valor. Ese es el dato que más o menos se tiene para los Estados Unidos. Entonces es muy interesante porque, digamos, aquí el rol de los institucionales es que sí pueden cambiar las estructuras de gobierno de las empresas cuando se convierten, pues, en su participación en accionistas. El valor. Bueno, lo otro es, y voy rápidamente porque ya se me acabó el tiempo, pues mirarlo del efecto de los independientes, pues es positivo, pero lo interesante es que los inversionistas grises nos da consistentemente negativo una pérdida del 12%, una prima del 12%. Y esto sí es relativamente nuevo a lo que los otros estudios dicen. Y la pregunta es, ¿esto es un problema generalizado o es un problema de unos países y otros no? Entonces comenzamos a hacer la prueba por clústeres y uno de los resultados está en esta última regresión. Bueno, miramos qué pasa con Chile. No, con Chile los institucionales clasificados como inversionistas grises, es decir, fondos de pensiones principalmente, sí tienen un efecto muy positivo, del 32%. Entonces aquí ya vamos interpretando este resultado, lo que nos está diciendo es que hay un problema de desarrollo del mercado de capitales y claramente Chile es el mercado más profundo de la región. Segundo, en el diseño y gestión de portafolios de estos grandes inversionistas institucionales, si hablamos concretamente de fondos de pensiones, ellos son altamente regulados. En Colombia, pues, yo no puedo invertir más de renta variable del 30%, y se vuelven, digamos, muy pasivos. Entonces, digamos que ellos de ahí el resultado. En Estados Unidos pueden invertir en lo que realmente quieran, pueden comprar y pueden vender, y en Chile la regulación, digamos, más laxa en ese sentido, pero eso no es solo regulación, es profundidad de mercado de capitales, es sinónimo de empresas en las que yo puedo invertir realmente lo suficientemente diversificado para minimizar o reducir riesgos. Entonces ahí es un poco la implicación de política económica en ese sentido. Es un problema, digamos que en eso estoy tratando de vender el paper, es que estamos planteando, y con los datos de América Latina, pues muestra que el rol de los institucionales es positivo hasta cierto punto, y cuando se habla de fondos de pensiones, pues el resultado no es positivo. Pero los institucionales con más desarrollo, pues son los fondos de pensiones. Bueno, digamos que esa es como la pregunta abierta que deja el estudio, y pues estos son los resultados. Es la primera vez así que presento esto, pero pues tengo que irlo circulando también en otras audiencias para seguir discutiendo sobre estos temas. Entonces, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo únicamente para pregunta.
La voy a resumir, son dos en realidad, pero la voy a resumir en una sola. Dice, doctor Pombo, teniendo en cuenta el panorama actual de la educación en Colombia, ¿resulta rentable dedicarse a la academia a tan alto nivel? ¿Y cuál es el perfil profesional para un aspirante a la maestría en administración de la Universidad de los Andes? Bueno, la primera pregunta la pusieron complicada. No, digamos que esto hay que analizarlo y, digamos, si algo los economistas generalmente estamos en desacuerdo, pero en algo en lo poquito que estamos de acuerdo es que los países que invierten más en educación crecen más, hay instituciones más sólidas y pues entre más academia haya y mejores universidades haya, pues entre mejor sea la calidad de las universidades y la educación superior, pues esto sí tiene un impacto macro. Y la segunda es, no, digamos que el perfil del aspirante es un profesional en ciencias sociales, inclusive, digamos, hay tres públicos objetivo, pues administradores de empresas que no necesariamente quieran hacer un MBA en un futuro, porque esto es pues, digamos, más técnico, ingenieros industriales, economistas, pero en general esto está abierto para profesionales en ciencias sociales y en otras disciplinas. Y pues bueno, creo que realmente sí es un programa novedoso en su diseño, dentro del contexto no solo de Colombia, sino de América Latina. Porque estos programas no funcionan con profesores de cátedra, ¿no? Si usted no tiene un cuerpo profesoral grande, sólido y diversificado, es imposible ofrecer una cosa con calidad.